Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Hemos compartido unos conceptos durante los últimos días y me gustaría iniciar con una breve recapitulación de los 5 días que nos precedieron. Queremos compartir con ustedes algunos hechos de manera que nuestra memoria los guarde. Compartimos, por ejemplo, de que la guerra espiritual es el conflicto entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que compiten o combaten entre sí por el destino eterno de los hombres. En otras palabras, por el destino eterno del espíritu y alma de los hombres. Hemos visto que este conflicto es un conflicto entre dos reinos. Y hemos visto que los personajes que batallan en este conflicto son los siguientes. Por el reino de la luz está Dios nuestro Padre. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad, la Trinidad, acompañados del ejército de los cielos que le pertenece a Jehová, es decir, los santos ángeles. Y el tercero de los personajes es la iglesia. La iglesia conformada por todos aquellos que en alguna oportunidad han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, pasando de debajo de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Correcto? Y luego en el reino de las tinieblas tenemos otros personajes, los que han sido, o más bien son, nuestros enemigos. ¿Quiénes son? El diablo junto con sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A la lista se añaden otros nombres como tronos, dominios, señoríos, autoridades, y Efesios nos dice en el capítulo 1, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. De manera que ahora ya tenemos claro delante de nuestros ojos el conflicto. Los personajes en el reino de la luz y los personajes en el reino de las tinieblas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el botín de la guerra? El botín, el objetivo, la finalidad es los espíritus y almas eternos de los hombres. Entonces, en nuestro esquema, ¿podríamos poner en el centro del conflicto a los hombres? No es del todo correcto. No debemos ponerlos en el centro del conflicto como si estuviesen en medio del reino de la luz y el reino de las tinieblas. No es así. Debemos ponerlos del lado del reino de las tinieblas. Porque todos los seres humanos comienzan su caminar del lado del reino de las tinieblas. Déjenme decir algo acá para que no haya confusión. A veces se nos queda una palabrita en el tintero y da lugar a controversia. En realidad no es correcto, no es técnicamente correcto que todos los seres humanos comiencen en el reino de las tinieblas. No es así exactamente, porque los niños son de Dios. Y la palabra explica con claridad de que hay una edad, una etapa, un tiempo de gracia en el cual los niños, si en ese caso se van con el Señor, se van literalmente con el Señor. Si perecen o mueren, se van con el Señor. Pero dice el apóstol San Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los romanos, esto en realidad no tienen que buscarlo, es solo para hacer una aclaración. Dice la palabra en el capítulo 7, versículo 9, el apóstol San Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
Bueno, cuando el apóstol escribió esta carta a los romanos y dice, vino el mandamiento y yo morí, es lógico entender, es natural entender que no murió físicamente, puesto que está escribiendo la carta. ¿No es cierto? Entonces nos da la idea a nosotros de que vivía con Dios, pero luego vino esa edad que nosotros le llamamos la edad de la conciencia, y el pecado vino sobre él y entonces murió. Cuando termina ese periodo de gracia, cuando viene la edad que le llamamos nosotros de la conciencia, y entonces hay muerte, hay separación de Dios y se hace necesario el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el proceso por medio del cual la misericordia de Dios es manifiesta, libertándonos de debajo de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la guerra espiritual? ¿Cuál es la finalidad de la guerra espiritual? ¿Por qué hablamos de guerra espiritual? Porque en ese momento en que los dos reinos chocan violentamente, se produce una guerra, hay una batalla, hay un conflicto, y en ese conflicto hay un objetivo. El reino de la luz, es decir, Dios, sus ángeles y la iglesia, tratan de una manera agresiva, por cierto, quizás no lo mencioné antes, pero déjenme mencionarlo ahora, la actitud del reino de la luz todo el tiempo es una actitud agresiva, de ir al reino de las tinieblas a rescatar, a sacar, a libertar a las personas de las tinieblas para trasladarlos al reino de Dios. Mientras que el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, su actitud no es activa, agresiva, sino al contrario, pasiva, porque tiene a todos los hombres que nacen en la tierra, que llegan a esa edad de la conciencia, ya los tiene en su campo. Entonces trata de engañarlos, de mantenerlos bajo las tinieblas, de mantener el velo de ceguera sobre sus ojos para mantenerlos y que se pierdan eternamente. Entonces uno es agresivo, activo, el otro al contrario es pasivo, tratando de guardarlos. Y nosotros, como somos la iglesia, estamos aprendiendo ahora de esta agresividad, de esta actividad, para que nosotros nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y vayamos por esos 3.6 billones, 3.600 millones de personas que viven hoy en el planeta Tierra que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. La tarea es enorme, demandante, y entonces se necesita ahora, en este tiempo, de una actitud agresiva demandante. Nosotros tenemos que librar esa batalla. Hemos entendido, 2 Corintios 4:4, hemos comprendido que las personas que no reciben a Jesús es porque tienen un velo de ceguera. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces se necesita, a ver si lo puedo ilustrar correctamente, se necesita de que alguien vaya y arranque el velo de ceguera y se los quite para que la luz les resplandezca y ellos, igual que todos nosotros, una vez vean la luz, se vayan hacia la luz y rechacen las tinieblas. ¿Correcto? Pero se necesita hacer. Si nosotros tuviésemos una persona acá hoy en la noche, física, una persona de carne y hueso, y esta persona tuviera un velo y hubiera que quitárselo, pues cualquiera de ustedes sería voluntario. Vendría y le desamarraría el pañuelo o el velo, ¿verdad? Y se lo arrancaría. Y la persona ya podría ver y diría gracias. ¿Es correcto? Eso es exactamente lo que necesitamos y podemos hacer a través de la batalla espiritual. Pero no se hace físicamente, se hace espiritualmente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, lo mismo que podríamos hacer por una persona que tiene un velo físico de pasar y arrancárselo, lo mismo hacemos, solo que en el reino espiritual. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del lenguaje del reino de la luz, la actividad natural de la iglesia, la expresión o manifestación normal, natural de la iglesia de Jesucristo, la intercesión.
Dios levantó a Abraham, le dio una descendencia, se hizo Dios un pueblo de los lomos de Abraham, el pueblo de Israel, con un solo propósito, que fuesen un reino de sacerdotes, de gente santa, que tuvieran un sacerdocio. Cuando el pueblo de Israel le falló a Dios, Dios volvió a levantar otro pueblo, otra gente, nación santa, linaje escogido, se llama la iglesia, nosotros, un reino de reyes y sacerdotes, con un sacerdocio santo y un sacerdocio real, para que nosotros ejercitemos el sacerdocio, la intercesión, y en la iglesia sean bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Me estoy explicando? Es por eso que la intercesión juega un papel tan básico. Y esto me lleva a otra idea. La segunda idea que nosotros vimos y que quiero recalcar en esta noche es el concepto del lenguaje de los reinos. Número 1, y la consecuencia de nuestra interacción con los reinos. Yo interactúo como persona espiritual que soy un ser espiritual igual que todos nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces somos seres espirituales. Como seres espirituales que somos, interactuamos todo el tiempo con los dos reinos, tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas se cierne sobre nosotros, nos ataca, nos tienta, trae tentación, trae pruebas, trae problemas, trae enfermedades, trae ataques sobre nosotros. Interactuamos con el reino de las tinieblas, pero también, como somos espíritu, interactuamos con el reino de la luz. Todo el tiempo estamos abiertos a esos dos reinos. Y las decisiones que tomamos producen un accionar, una actividad, y la actividad, producto de mi decisión, me hace interactuar directamente con ambos reinos. La interacción que yo lleve a cabo con el reino de la luz me dará dos alternativas, porque recuerden que estamos en un tiempo donde hay dos voluntades. Entonces siempre tengo dos disyuntivas, dos posibilidades, dos alternativas. Estas dos alternativas que se presentan delante de mí con respecto al Dios de los cielos son simplemente la obediencia o la desobediencia. Si yo deseo y voluntariamente decido morir al yo para que mi voluntad mengüe y la voluntad de Dios reine en mi vida, me estoy entregando, me estoy inclinando, me estoy yendo por el camino de la obediencia. ¿Me están escuchando? Si yo interactúo con el reino de Dios y mi actitud y mi accionar es de obediencia, recibo una consecuencia. Se llama bendición. Si por el contrario interactúo con Dios, pero decido hacer mi propia voluntad, mi propia concupiscencia, mis propios deseos, si decido ser independiente de la voluntad de Dios, lo cual es un implícito rechazo a la autoridad de Dios, entonces me voy por el camino de la desobediencia. Y si me voy por el camino de la desobediencia, ¿qué consecuencia recibo? Recibo una consecuencia que se llama maldición. Entonces mi vida está en medio de dos frentes. Qué hermosa la palabra en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, ¿verdad? He aquí, dice Dios, que llamo a los cielos y a la tierra por testigos, de que pongo enfrente de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, nosotros tenemos estas dos posibilidades enfrente de nosotros. De un lado vida, del otro lado muerte. De un lado bendición, del otro lado maldición. Y la palabra clave es esta: escoge tú. Esa es la palabra clave. Nosotros escogemos por qué camino nos vamos. A veces es un tanto, hasta casi es un poco cómico si no fuera tan dramático, que las personas vienen con uno a la iglesia, a la consejería, etcétera, dice, pero ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? Es que ¿por qué no le pasan a alguien más?
pero me pasan a mí y empiezan a hablar y hablar y uno se da cuenta de lo que hay adentro y entonces uno puede llegar a entender por el principio de causa-efecto por qué se están dando estas circunstancias. Pero en fin, pasemos a lo siguiente, que es más importante. Número 3, entonces, vimos nosotros lo que se llama el lenguaje de los reinos. Y el lenguaje de los reinos es la manifestación o expresión natural de cada reino. Cada uno de los dos reinos tiene un lenguaje. El lenguaje del reino de Dios, vuelta a la misma palabra, es la intercesión. Pero el lenguaje perteneciente al reino de Satanás o reino de las tinieblas es la acusación. Y aquí quiero hacer un énfasis especial, un momentito, y decir lo siguiente. La acusación es el nombre, y por eso el diablo recibe el nombre de acusador de los hermanos. La acusación es el hecho de hablar en contra de alguien. Y nosotros tenemos dos alternativas, otra vez. Irnos por el lenguaje del reino de Dios, la intercesión. Ponerme en la brecha a favor de alguien que, ya sea, no sabe ponerse en la brecha, o no puede ponerse en la brecha, o simplemente no se pone en la brecha. Entonces yo me pongo en la brecha a favor de esa persona. Esta es la acción de la intercesión. Yo veo situaciones en la gente. Por ejemplo, veo que esta persona está oprimida por Satanás. La posibilidad que yo tengo es de burlarme o acusarla por estar oprimida de Satanás, o simplemente ignorarla, o tengo la posibilidad de interceder. Si en verdad me muevo en el reino de la luz, lo que yo haré será tomar esa carga y ponerme en la brecha y orar por esa persona. Si, por ejemplo, veo que una persona no es salva, no ha recibido a Jesucristo, entonces mi actitud puede ser la de dejarlo, acusarlo, etcétera, o bien, otra vez, la de interceder y ponerme en la brecha. Si yo decido interceder por una persona y ponerme en la brecha a favor de ella, sé por la palabra de Dios que si pido, recibiré. Si toco, se me abrirá. ¿Es verdad? Si busco, hallaré. Entonces sé fehacientemente que esa persona por la cual yo voy a librar la batalla, por la cual voy a orar para que el velo de ceguera sea quitado, sé que si yo intercedo poniéndome en la brecha a favor de esta persona va a resplandecerle la luz y va a ser salvo. Entonces, esa es la actitud del cristiano. Pero por el otro lado está el lenguaje del reino de las tinieblas, que es la acusación. Acusación consiste en hablar acerca de alguien, o murmurar acerca de alguien, o criticar a alguien. Ya me voy acercando más a la palabra acusar a alguien. Ahora, yo puedo hacer esto con simplemente el hecho de hablar de una persona. Fíjense ustedes que hay un gran equívoco en el cuerpo de Cristo. Esto es una cosa que me confronta a mí y me imagino que a todos nosotros. Hay un error tan grande en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo casi ha llegado a aceptar los chismes y la murmuración y la acusación y el criticismo. Se dice que grandes pecados son el adulterio o las borracheras. Esos son grandes pecados. La gente rápido mira al adúltero o el borracho, o por ejemplo el que fuma. También tiene un problema grande con el que fuma. Pero no tiene un problema grande con el que critica o murmura. Casi es un pecado, perdónenme la expresión, casi es un pecado aceptado en el cuerpo de Cristo. La murmuración. Casi es aceptado. Es tan normal, dice la gente, que entonces todo el mundo lo hace. Pero no nos damos cuenta que en realidad el hablar de alguien es acusar. Y aquí hay una palabrita especial en el griego, katalalo. Es una palabra griega. Fíjense ustedes que katalalo quiere decir hablar en contra de alguien. Y aquí hay un gran equívoco, y quiero subrayarlo hoy. Las personas dicen, bueno, es que es malo levantar falso testimonio en el sentido de que yo critique a alguien por algo que no es cierto. Pero si es cierto, puedo hablarlo. Bueno, katalalo quiere decir hablar en contra, sea cierto o sea mentira. ¿Qué les parece? Quiere decir que no tengo derecho yo a acusar a nadie, ni aunque sea cierto.
ni si es mentira, ni si es cierto. No tengo derecho. Hoy en la mañana estaba yo estudiando un poquito y en realidad estaba estudiando otro tema, cuando de repente me topé con una descripción que Dios sin duda ya ha puesto a mis manos. Era un libro, es otro tema, otro estudio. Y estaba estudiando esto y leyendo, cuando de repente me encuentro con la descripción de la palabra maldición. Y me llamó la atención, como hemos estado estos días compartiendo, leer la definición. Y entonces definía maldición como varias palabras, ¿verdad? Varios sinónimos daba el sinónimo de la palabra anatema, y hablaba de maldecir como condenar. Y después terminaba diciendo, maldición quiere decir orar en contra de. Me quedé sorprendido. Maldecir quiere decir orar en contra de. Y es que miren, la acusación no quiere decir solamente te acuso de tal cosa. La acusación es hablar de alguien más. Cada vez que critico, o murmuro, o juzgo, o hablo de alguien, o lo acuso, cada vez que hago eso, me pongo convenido con el acusador de los hermanos. Si yo miro un defecto pongamos un ejemplo, que aquí tuviéramos una persona llamada Juan. Si yo miro un defecto en Juan, sea que Juan está perdido, sea que Juan es pecador, lo que ustedes quieran, no importa lo que sea. Si yo miro defecto en Juan, es para interceder por Juan. Pero si yo, en vez de interceder por él para que él sea libre, vengo y empiezo a hablar de él, o a criticarlo, o a murmurar, entonces no estoy convenido con Dios. Porque la visión de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la visión de Dios. Si yo lo acuso, lo critico, lo juzgo o murmuro, estoy convenido con el acusador de los hermanos. Y termino con esto, dramático por cierto, ¿verdad? Hay dos tipos de acusación. La acusación que se hace delante de los hombres se llama murmuración. Y otra acusación, igual de grave, que se hace delante de Dios. Personas que queriendo ser, entre comillas otra vez, muy justas, personas que van a acusar a los hermanos delante de Dios, en oración. Hay oraciones que no son oraciones, hay oraciones que no son intercesión, hay oraciones que son acusación. Y termino este tema entonces. Tenemos nosotros la interacción con los reinos, produce bendición o maldición. El lenguaje de los reinos es intercesión o acusación. Y lo importante es esa palabra en Deuteronomio 30, escoge tú. Yo soy el que debo escoger. Por supuesto, ahí escojo también entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el temor. Vimos esto con cierto detalle. Y sigo avanzando. Nos dimos cuenta, número 4 ahora, de que el diablo no tiene poder per se. Leímos nosotros allá en Isaías 14 y leímos también en Ezequiel 28 que el diablo es un ser creado. Y cuando leímos, ¿se recuerdan ustedes? Los primoriles de tus flautas y tamboriles, los primores de tus flautas y tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Se recuerdan de eso? Cuando vemos nosotros que Él fue creado, entendemos entonces que no es un ser comparable a Dios. Solo Dios es creador. En cambio, este ser, aunque fuese perfecto en todos sus caminos, aunque hubiera sido el sello de la perfección, es un ser creado, no un ser creador. Es una gran diferencia. Entonces vemos que este ser que llamamos el diablo, Satanás, la serpiente antigua, no tiene un poder propio. No es él una fuente de poder como lo es Jehová. Jehová es una fuente de poder. Él es creador. Entonces nosotros nos preguntamos, si Dios es creador, poderoso, todopoderoso, fuente de poder, y el diablo no lo es, entonces ¿de dónde saca el diablo su fuerza? ¿De dónde saca su poder? ¿Cómo puede ser que el diablo acuse y que el diablo ataque y que el diablo enferme y que el diablo oprima y que los demonios vengan? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde saca su poder? Y se recordarán que vimos un esquema de 3 partes. Dios, el creador, y luego el diablo, vencido, derrotado,
exhibido públicamente, perdió toda potestad, perdió las llaves, fue anulado y destruido. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es la tercera fuente de poder? Es decir, en realidad la segunda, ¿verdad? Porque el diablo no es fuente de poder. Es el hombre. El único que tiene otra fuente creadora es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene facultad, que nosotros le llamamos libre albedrío, facultad de decidir. La voluntad, la capacidad volitiva, la capacidad de tomar decisiones. Solo el hombre la tiene. ¿Y dónde la tiene? ¿La tiene en el cuerpo? No, no la tiene en el cuerpo. ¿La tiene en el espíritu? ¿Hay poder ahí? Sí hay poder, pero es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el alma de los hombres. Y ahí es donde se vuelve tan importante, porque el alma es la unión de estas tres partes: mente o intelecto, sentimientos o emociones, y voluntad o capacidad de decidir. Estas tres partes forman el alma: mente, emociones y voluntad. Y ahí está el asiento de la voluntad humana. Ahí en el alma es donde se toman las decisiones. Ahí es donde yo veo, claro que es algo muy rápido, ¿verdad? La mente humana es muy capaz. En un instante yo miro dos posibilidades: Dios, el diablo, bendición, maldición, vida, muerte, obediencia, desobediencia, dependencia, independencia. En un instante yo identifico los dos caminos y en un instante decido cuál quiero tomar. Quiero tomar el camino de la obediencia, quiero tomar el camino de la voluntad de Dios, quiero tomar el camino de la dependencia de Dios, o quiero tomar el otro camino. ¿Me estoy explicando? Mis decisiones producen consecuencias, tienen resultados. Y cuando el diablo logra, escuchen este concepto, logra desconectarme de Dios, logra quitarme de la dependencia de Dios, logra arrancarme del camino de Dios, del camino de la obediencia, y logra adherirme a sus propósitos, entonces me usa. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de esto. Cuando Cecilia y yo nos casamos, fuimos a vivir a un apartamento. Y en el apartamento, en ese tiempo, había muchas bullas del alza del costo de la energía eléctrica. Algo así como ahora, pero hace ya 14 años de eso. Y entonces empezó a subirnos la luz, y cuando uno está recién casado y está adaptándose, ¿verdad? Que primera vez que paga comida y paga agua, y está uno con todas esas adaptaciones propias de esa época de la vida. Entonces nosotros estábamos, pues que o comprábamos los platos, o comprábamos comida, o pagábamos la luz, ¿me entienden? Ese tiempo. Y uno de los vecinos en el elevador del edificio nos dice: ¿y cuánto están pagando de luz? Tanto. ¿Y cuánto pagaban? Tanto. Y dice: es muy simple, páguenle a un electricista, yo lo hice, y que les haga diablito. Diablito, buen nombre, por cierto, pusieron para esto. Me va a servir. Digo: ¿qué es diablito? Dice: es que viene y hace una conexión el electricista. Por supuesto que es prohibida, pero entonces el flujo de luz de ustedes, la energía que ustedes gastan, se la cobran a un contador de un vecino. Bueno, eso es exactamente lo que hace el diablo. Hace diablito. Usa el alma de unas personas que ingenuamente se van por el lado de la voluntad del diablo. ¿Me estoy explicando? Él no tiene poder. Él no tiene poder creador. Entonces lo que hace es que echa mano a través de su propia naturaleza. Porque así como la naturaleza de Dios es amor, porque Dios es amor, la naturaleza íntima del diablo es mentira. ¿Recuerdan ustedes? Porque no hay verdad en él. Entonces él echa mano de su propia naturaleza, que es lo único que tiene, porque no tiene poder creador, echa mano de su naturaleza y a través del engaño o la mentira usa el alma de las personas. Lo leímos en Apocalipsis capítulo número 18, donde está la lista de mercancías, y dentro de las mercancías dice almas de los hombres. ¿Recuerdan ustedes? Entonces el diablo echa mano del poder del libre albedrío, de la decisión de los seres humanos, que incautos le dan poderío. Vamos a retroceder en el tiempo ahora a Babel.
de cómo es que los pueblos fueron a parar bajo la idolatría y bajo la cubierta de tinieblas. Esta es una teoría muy hermosa del hermano George Otis, hijo. Es muy hermoso esto. Él nos explica lo siguiente. Dice que cuando los seres humanos fueron dispersados en Babel, ellos estaban acostumbrados a vivir en una ciudad. Babel era la única concentración de seres humanos. Estaban todos juntos, en el mismo territorio, en un solo lugar. Pero cuando vino el juicio de Dios, porque ellos decidieron construir la Torre de Babel y llegar hasta el cielo, la misma frase de Ezequiel, ¿verdad? La misma frase, ellos decidieron ser como el Altísimo y subir hasta arriba y poner su trono en el monte alto, etcétera. Entonces, cuando ellos decidieron y formaron, y la arqueología nos demuestra que la Torre de Babel era un sigurat. El sigurat es una estructura arquitectónica usada para fines ocultistas, una pirámide, un sigurat. Y entonces, cuando ellos hicieron esto, vino el juicio de Dios y fueron dispersados por toda la tierra. Ahora, cuando ellos fueron dispersados, esta es la teoría del hermano Otis, cuando ellos fueron dispersados, fueron enfrentados violentamente al trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma es un choque. O sea que es redundante decir choque violento, ¿verdad? Es redundante. Fue un choque. Fue violencia sobre ellos, porque tuvieron que apartarse, tuvieron que enfrentarse fuera del conglomerado social donde estaban solos o en grupos más reducidos, tuvieron que enfrentarse con animales salvajes, con caminos donde no había caminos, con condiciones climáticas distintas, con hambre, con frío, etcétera. Y esto produjo un trauma. Y cuando ellos, imagínense que en algunos casos habría montañas insalvables, en otros casos agua, en otros casos océanos, me estoy explicando. Entonces aparecieron los demonios con su propia naturaleza y les ofrecieron ayuda. Y les dijeron, si ustedes me invocan, yo les puedo dar lluvia. Y entonces ahí está el Dios de la lluvia, ¿me entienden? Y otro dice, si ustedes me invocan, yo les puedo dar fertilidad. Ahí está la diosa de la fertilidad. Otro dice, si ustedes me invocan, yo les puedo dar buenas cosechas. ¿Me entienden? Usó el enemigo su propia naturaleza, la mentira. Y los hombres cambiaron lo que era real, la gloria de Dios, por lo creado. Y se fueron por el camino de la seguridad que les daban estos seres, una falsa seguridad porque estos seres son mentirosos, pero se fueron por ese camino abandonando al Creador, al cual toda la creación mostraba, como dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Correcto? ¿Me estoy explicando? Entonces, al entregarse a estos dioses que no eran dioses y que no son dioses, al entregarle el hombre su alianza, su lealtad, es decir, al darle el producto de su decisión, los hicieron señores, los entronizaron encima de ellos mismos y crearon la cubierta de tinieblas, la crearon con sus propias decisiones. ¿Está claro? ¿De verdad? Y crearon las cubiertas de tinieblas que el enemigo esperaba tener precisamente para esclavizarlos. Y muchos países y muchas naciones y muchos idiomas, muchas razas se entregaron totalmente a la idolatría. Conocemos nosotros todos los cultos que tuvieron su origen en Babel. Conocemos nosotros a Tiro, a Sidón, a Sodoma, a Gomorra, a Babilonia. Los encontramos en la Biblia. Y cada vez que leemos de ellos en la Biblia es porque Dios pronuncia juicio sobre ellos. ¿Sí? Porque se habían apartado de Jehová. Les voy a poner un ejemplo claro en la persona de un hombre para que ustedes vean esto. El hombre más sabio de toda la tierra, Salomón. Salomón trajo mujeres de todas partes. Y estas mujeres no vinieron solas, trajeron a sus dioses. Trajeron su forma de adoración, trajeron su idolatría, trajeron su lenguaje. Y pronto, este hombre que amó a estas mujeres empezó a amar todo lo que venía con ellas. Y el hombre más rico de la tierra, ustedes saben cómo terminó, a mí me duele tanto leer ese versículo, en un solo versículo, Quemos, Moloc y Astarot, en un solo versículo, terrible. El final para el hombre más sabio de la tierra. Entonces, se forma una cubierta de tinieblas
Y la cubierta de tinieblas tiene como propósito mantener cegada a la raza humana. Nosotros el día de hoy describimos estas como las fortalezas del enemigo. Les voy a nombrar unas. Una gran fortaleza de Satanás queda en Japón. Todo el país, toda la cultura japonesa. Difícil que el evangelio entre hasta que se da la guerra espiritual. Los voy a emocionar con este testimonio. Recientemente, hace 2-3 semanas, me tocó predicar con el hermano Edgardo Silvoso en la ciudad de Calgary, en Canadá, y me contó este testimonio. Venía de Japón Edgardo y me contó este testimonio. Hermoso testimonio. Tenemos un hermano pastor amigo que se llama Paul Ariga, que está en Japón. Y el hermano Ariga ha estado oyendo esto de la guerra espiritual, ha estado escuchando, vino a Argentina, fue a otra reunión en Los Ángeles, estuvimos juntos en Corea, ha estado ya 2-3 años empapándose. Y como buen japonés, el pastor Ariga pensó y decidió, voy a probar a ver si esto de veras sirve. Y entonces fue a Japón y con esa disciplina férrea que tienen los japoneses, decidió hacer una estrategia de guerra espiritual. Ahora escúchenme, Japón es un país inmenso en términos de población, solamente 25,000 cristianos en todo el país, solamente 25,000 creyentes. Y entonces el hermano Ariga arregló una serie de computadoras, hizo unos talonarios con cupones y se puso a contactar a todos los cristianos, les habló, es decir, no les habló, sin duda les escribió, ¿verdad? Les informó de su plan y su estrategia. Y la estrategia era esta: la guerra espiritual se la vamos a dar al diablo. El diablo ha tomado Japón, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hay una cubierta de tinieblas y solo puede ser rota a través de la intercesión. Les reto, les desafío a que ustedes intercedan 1 hora por Japón. Y entonces les invitó. Y luego creció el entusiasmo, algo así, más o menos como el ministerio de Jesús, Señor de Guatemala. Creció el entusiasmo y entonces creció la visión y les hizo este desafío. Reclutó 13,000, así es, 13,000 intercesores. De los 25,000, reclutó a 13,000. 13,000 le dijeron que sí. Y entonces tomó estos 13,000 y les lanzó un reto. Oremos 180,000 horas para el día tal y tal. Y el día tal y tal vamos a ir al estadio de Osaka, lo vamos a alquilar. El estadio de Osaka tiene 60,000 asientos, por 3 noches seguidas son 180,000 asientos. Les reto que ustedes oren 180,000 horas para que nosotros tengamos salvos esas 3 noches en el estadio de Osaka. Ahora miren la aventura, alquilar un estadio de 60,000 donde solo hay 25,000 cristianos. Y cuando las computadoras empiezan a darle los reportes, los hermanos no habían orado 180,000 horas, habían orado 360,000 horas. Quiere decir que cada uno de ellos le metió más de 20 horas, como 30 horas, ¿se dan cuenta? Para esa fecha. Alquilaron el estadio de Osaka y el día de la actividad no invitaron ningún evangelista famoso. No fue a predicar Billy Graham, no fue a predicar Benny Hinn, no fue a predicar ningún, no se rían, Sammy es hermano de Benny, ¿está bien? Sammy es mi amigo, por eso me confundí. Y no invitaron a un predicador famoso, eso es lo que voy, un gran evangelista, para que él fuera el centro de la atención, no. Lo que ellos hicieron fue una estrategia de oración. La gente le respondió y oraron 360,000 horas. Y él reclutó, escuchen esto es impresionante, 1,300 niños. Y los 1,300 niños fueron al estadio, los llevaron temprano a las 9 de la mañana al estadio de Osaka y oraron 9 horas. 9 horas se tardaron los 1,300 niños en orar por cada una de las 60,000 asientos. Y pasaron de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde en realidad, ¿verdad? Orando 9 horas, 1,300 niños por cada asiento. Esto lo hicieron los 3 días. ¿Saben ustedes? El primer día tuvieron 5,000 salvos. El segundo día tuvieron 6,000 salvos. Y el tercer día tuvieron 10,000 salvos. O sea, que pasaron de 25,000 a 46,000 creyentes en 3 días. ¿Por qué?
porque unieron la guerra espiritual con el evangelismo. Atacaron donde se debe de atacar y obtuvieron los resultados de los cuales Dios nos habla. Abrieron los cielos. ¿Me estoy explicando? Estábamos en nosotros, en el punto número 4. La cubierta de tinieblas es el resultado entonces, o un tejido que se hace debido a las decisiones de los hombres. Cuando los hombres se entregan a la idolatría, o simplemente, no digamos la palabra idolatría, cuando los hombres se independizan de la voluntad de Dios y hacen solamente lo que ellos desean hacer, entonces se va tejiendo una cubierta de tinieblas sobre un país. No solo sobre el país, sino sobre el corazón de las personas. Por eso dice que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y a veces pensamos que las tinieblas solo están ahí arriba. No es correcto. Hay tinieblas muchas veces en los corazones de los hombres. Y, discúlpenme, hay tinieblas muchas veces en los corazones de los cristianos. Muchas veces hay tinieblas en el corazón de la iglesia. Entonces se teje la cubierta de tinieblas, y la cubierta de tinieblas viene a aprisionar a los pueblos. Y la guerra espiritual es el método por medio del cual se abren los cielos a través de la intercesión para que los ángeles de Dios suban y desciendan para ministrar a los que serán herederos de la salvación. ¿No está claro? Está clarísimo para mí. Quiere decir que necesitamos mantener abiertos los cielos para que los ángeles ministren a los que van a ser, a los que serán, dice Hebreos 1:14, herederos de la salvación. Y ahora déjenme entonces hablar de lo que hablé ayer, número 5, de cómo se mantiene cerrada la cubierta de tinieblas. Si nosotros quisiéramos hablar de alguna cualidad del diablo, tendríamos que reconocer una: la persistencia, la consistencia. Los satanistas, los ocultistas, los chamanes, los brujos son persistentes. El día de ayer yo les hablé de un ejemplo en Haití y les hablé de un ejemplo en Japón. El día de hoy quiero tocar un ejemplo nacional, guatemalteco. En el mes de mayo y junio, entre mayo y junio de 1993, teníamos nosotros en ese entonces a una señora, y ella recibió el apoyo del señor Boutros Ghali, secretario general de Naciones Unidas. Y dentro de la agenda de las Naciones Unidas existe lo que se llama el avivamiento de las religiones nativas. Traducido para nosotros más fácil, el avivamiento del paganismo. Es decir, procurar que se levante adoración a estos seres que han gobernado las naciones. Entonces, dentro de este proyecto, las Naciones Unidas y el señor Boutros Ghali, esto lo pueden leer en cualquier periódico de la época, él financió aquí en Guatemala una semana, un encuentro, la última semana de mayo y primera de junio, un encuentro de sacerdotes de religiones nativas. Comenzaron a venir el fin de semana a Guatemala gentes de todas partes, indios americanos. Vinieron gentes, por ejemplo, yo no sabía que había nativos indígenas en Suecia, pero vinieron del Tíbet, vinieron de todas partes del mundo, vinieron sacerdotes de religiones antiguas, sacerdotes de religiones paganas. Y por una semana, aquí en nuestro país, 7 días seguidos, aquí en nuestra tierra, fueron a todos los lugares altos a ofrecer sacrificios a sus dioses y a ofrecer incienso a sus dioses. Al final de sus 6 días, me parece que no iban en el 7º, sino en el 6º día, el gobierno de Guatemala, liderado, no sé si se dice liderado, perdónenme, el gobierno de Guatemala, cuyo líder era un cristiano, lleno del Espíritu Santo, cayó. Ahora, ¿es esto causa-efecto o es coincidencia? En mi mente no existe ninguna duda de que es causa-efecto. Cuando los sacerdotes de estos principados les ofrecen sacrificio, les ofrecen alabanza, se desata poder. Déjenme unir 2 palabras más, pienso que no las había tratado. Todo sacrificio desata poder. Voy a decirlo de nuevo. Todo sacrificio desata poder.
Todo sacrificio provoca o desata poder. Cuando nosotros, fíjense, les voy a mostrar un caso muy lindo, muy práctico. Cuando nosotros comenzamos el sacrificio de alabanza, adoración, sacrificio de labios que confiesan su nombre, empezamos a alabar y a alabar y a alabar y a alabar a Jehová, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que viene? Su presencia. Su presencia, su unción. Por eso dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Quiere decir que el sacrificio de alabanza trae su presencia con poder. ¿Es verdad? Es la misma razón en el Antiguo Testamento. Es la misma ley. Ya no opera ahora, ¿verdad? Pero en el Antiguo Pacto ofrecían el sacrificio, ofrecían machos cabríos, ofrecían ofrendas mecidas, ofrecían a Jehová, y este sacrificio desata poder espiritual. De la misma manera, los brujos y hechiceros, en cada uno de sus festivales, hacen sacrificios. Muchas veces sacrificios de sangre, y en algunos casos incluso sacrificios humanos. ¿Cuántas veces en el pasado reciente hemos leído en los periódicos de que sectas satánicas, cuando estalla la información, tienen muchísimos cadáveres? Recuerdan en Matamoros, México, o quizás más recientemente recuerdan de este culto en Europa, con una casa en Suiza y la otra no recuerdo en el otro lugar. El sacrificio desata poder. Los satanistas, los brujos, los chamanes, hacen sacrificios para mantener las estructuras que sostienen a estos principados. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros no ofrecemos suficientes sacrificios. Es decir, perdónenme, no lo dije bien, lo dije de una manera negativa, disculpen. Si nosotros no ofrecemos suficientes sacrificios, entonces puede ser que ellos ofrezcan más que nosotros. Recuerden que la Biblia habla de un sacerdocio santo y un sacerdocio real. El sacerdocio santo es para, dice la palabra en 1 de Pedro capítulo número 2, versículo número 5, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, nuestra alabanza, nuestra adoración, el sacrificio que le ofrezcamos a Dios, abre los cielos. Es por eso que debemos nosotros poner atención a estos hechos. Dios espera que tengamos un sacerdocio santo, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es, oración, ayuno, intercesión, alabanza, adoración, sacrificios espirituales a Dios, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aparte es el sacerdocio real, la función de reyes. La función real es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El evangelismo. Están de la mano los dos. Y voy terminando con esta introducción. ¿Está bien? Hemos aprendido entonces que en la guerra espiritual el factor que define, el factor que aporta es la decisión del alma nuestra, nuestra obediencia o nuestra desobediencia, nuestra dependencia o nuestra independencia. El alma del hombre entonces viene a ser lo que define la situación espiritual. El alma del hombre está llamada, para el cristiano, ahora hablo del alma del creyente, está llamada a decrecer hasta morir. Esto es lo que se llama morir al yo. Morir al yo. El que toma su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará, dice el Señor. Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.